Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Afirma el rector de la UNAM que hay en los jóvenes desesperanza e indignación por la desigualdad social. Detienen a 31 integrantes de la Unión Tepito, les decomisan armas y drogas. Se investigará qué autoridades protegían a este grupo delictivo, la Unión Tepito, asegura la jefa de gobierno. Y ganó Trudeau las elecciones de este domingo, pero su victoria tiene tintes de derrota. Estos son los detalles de la información. En nuestro país, los jóvenes viven desesperanza e indignación ante la desigualdad social y muchas manifestaciones de violencia desmedida y sin razón que han ocurrido tienen origen en ello. Así lo dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue. Señaló que si bien los jóvenes deben mantener su capacidad de indignación, también deben mostrar su espíritu de progreso, reflexión, ser propositivos, tolerantes y entender que la solución está en educarse. Hizo notar que la inseguridad no ha crecido solo en la UNAM, sino en todo el país y precisó que ampliar la oferta educativa es en el fondo la gran solución para los jóvenes. Crimen organizado nunca será una alternativa, dijo. Fueron detenidos 31 integrantes del grupo delictivo Unión Tepito. Esto en un operativo de autoridades capitalinas apoyadas por la Marina. El despliegue de la fuerza pública tuvo por objeto capturar a Óscar Linares, quien se escapó, presunto líder del grupo criminal. Los detenidos tenían en su poder drogas y armas de uso exclusivo del ejército. Intervinieron en el operativo 147 marinos. La acometida se realizó en varios domicilios, principalmente en la vecindad conocida como La Fortaleza. A los detenidos, 25 varones y 6 mujeres, les fueron decomisados 13 armas de fuego cortas y 7 largas, un tubo lanzacohetes, 17 cargadores de arma larga y 37 de arma corta, 1.520 cartuchos útiles y 5 granadas. Además fueron hallados un túnel, laboratorios de narcóticos, 50 kilos de precursores químicos, 2,5 toneladas de marihuana, 20 kilos de cocaína y 4 kilos de metanfetaminas, además de vehículos con reportes de robo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que para haber logrado la acumulación de armas y drogas que le fue decomisada, los delincuentes de la Unión Tepito tuvieron colusión con autoridades. Aunque, aclaró, esto data de varios años. Es algo que venía ocurriendo desde hace tiempo y no se le había puesto atención. Y aseguró que ya se investiga quiénes están relacionados con criminales. Y el jefe de la policía, Omar García, también dijo que se investiga a autoridades locales por la protección a grupos criminales en la zona centro de la capital del país. Reafirmó que evidentemente si se aseguró tal cantidad de armas y drogas es porque los delincuentes gozaban de la protección de alguien, de alguna autoridad. En Canadá, Justin Trudeau obtuvo una victoria electoral que sabe a derrota. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ganó las elecciones generales, pero no revalidó la mayoría absoluta y perdió el voto popular. Según los resultados provisionales, el Partido Liberal de Trudeau obtendrá 156 de los 338 diputados de la Cámara Baja del Parlamento, 14 menos de los necesarios para gobernar sin el apoyo de otros grupos políticos, en lo que supone un retroceso notable con respecto a los resultados de 2015, cuando consiguieron 184. Por su parte, el Partido Conservador pasó de 99 diputados en 2015 a 122. Por detrás han quedado el soberanista Bloque Quebequés con 32 diputados, el socialdemócrata Nuevo Partido Demócrata con 24, el Partido Verde con 3 y un independiente. A pesar de que los liberales han obtenido 34 diputados más que los conservadores, el PC consiguió más votos que el PL. 6 millones o un 34,5% de las papeletas emitidas frente a 5,7 millones, el 33%. Sin embargo, debido al sistema electoral canadiense basado en el sufragio directo en el que los votantes de cada una de las 338 circunscripciones eligen un único diputado para la Cámara Baja del Parlamento, solo cuentan los votos obtenidos por el candidato ganador, un hecho que ha favorecido a Trudeau. El resultado supone que el primer ministro tendrá ahora que buscar apoyos puntuales de los partidos de la oposición para sacar adelante sus propuestas legislativas, ya que en Canadá no existe tradición de gobiernos de coalición. Saludamos a Stephanie Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Stephanie.
Así es, muchas gracias Aurelio. Y en otras noticias, María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, señaló a la justicia social y el cumplimiento de derechos como una tarea fundamental del Estado, tarea que indicó sigue pendiente para millones de mexicanos. Enfrentamos un país con más de 50 millones de pobres y casi 10 millones de personas en pobreza extrema. Un país donde solo 27.4 millones se consideran no pobres. Esto quiere decir que casi 100 millones de personas en México se encuentran en una situación de pobreza, carencias sociales o de ingreso, precisó. Compareció ante la Cámara de Diputados en la glosa del primer informe de gobierno. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal indagan a 145 factureras que han realizado operaciones simuladas por 50,000 millones de pesos. Emi Arriaga tiene la información. El gobierno federal investiga 145 empresas factureras que han realizado operaciones simuladas por 50,000 millones de pesos y a las cuales se les detectaron posibles operaciones de lavado de dinero. Margarita Ríos Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria SAT, abundó que a partir de la elaboración de un modelo de riesgo que incluye facturación exponencial e incongruente, se detectaron verdaderas redes dedicadas a la defraudación fiscal. Esta es más o menos una idea de la red, de las cosas que encuentran en la inteligencia financiera. Entonces, si esto no es organizado y si no es red, pues yo no sabría cómo llamarle. Ríos Farjat detalló que desde el 20 de junio se realizó una operación conjunta del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal. En su primera etapa se identificó a 150 posibles factureras que en conjunto emitieron documentos falsos que amparaban operaciones por 282,000 millones de pesos. Tras rectificaciones, el SAT procedió a bloquear el certificado de sello digital de 144 empresas y sus expedientes fueron entregados a la Unidad de Inteligencia. Al arrancar sus indagaciones, la unidad, que incluyeron la aseguración de cuentas bancarias, en los primeros 10 casos detectaron a 135 personas físicas y morales relacionadas con facturación falsa. En su turno, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó que tan solo en esa muestra de 10 empresas se identificaron transacciones irregulares de lavado de dinero que involucraron transferencias a Hong Kong y China, además de otras operaciones irregulares en una veintena de países. Reveló a Crónica que su unidad ha presentado 135 denuncias ante la Fiscalía General y 69 vistas ante otras autoridades. Y a pregunta expresa del medio, Nieto Castillo destacó al sistema financiero y bancario, pues brinda información que conduce a la detección de empresas fachada y factureras usadas para corrupción política y defraudación fiscal. Por un lado, se trata de empresas que son utilizadas particularmente para los casos de corrupción política y en segundo lugar estaríamos hablando de modelos y problemas en materia de defraudación fiscal. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que para combatir la evasión de impuestos mediante facturación falsa, se utilizará no solo la intervención de comunicaciones privadas, sino también la infiltración de agentes y la realización de cateos. Todo, preciso, con apego a lo que establece la legislación, que ahora tipifica este delito como delincuencia organizada. Además, se pedirá al Poder Judicial castigar con hasta 16 años de cárcel a los responsables. El Senado aprobó la ley para etiquetado de productos, por la cual será obligatoria una etiqueta frontal en alimentos procesados. Esto con el fin de advertir sobre el contenido excesivo de azúcares, grasas y sodio, cuando esos productos superen los límites establecidos para los mismos. De esta manera, en refrescos, papas fritas, pastelitos, golosinas y en otros productos, se colocarán las leyendas alto en grasas saturadas, alto en azúcares, alto en sodio o alto en calorías, dependiendo de cada caso. La ley pasó al Ejecutivo para su promulgación. El pronóstico es ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones de compra y con ello combatir enfermedades como la obesidad y la diabetes. Ahora vamos con el comentario de Francisco Báez. Hay ocasiones en las que los operativos policiales, los operativos de seguridad en contra de la delincuencia organizada, sí funcionan. Sucedió con el que realizó la Secretaría de Marina en coordinación con las policías capitalinas y en la cual fueron detenidos 31 miembros del cártel de la Unión Tepito y se aseguraron grandes cantidades de droga, así como armas cortas y largas. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente que se utilizó a una fuerza, la de la Marina, especializada. Hubo en realidad coordinación con las fuerzas locales,
con las de la Ciudad de México y se escogió tiempo y hora razonables para que no hubiera grandes efectos sociales y la paz se mantuviera. Fíjense, sí es posible hacer un operativo contra el narcotráfico grande y exitoso. Se requieren algunas decisiones hechas con inteligencia. Y el humor en el cartón de Falcón. Sigue apretando el narco al gobierno, lo cual es apenas natural. Por lo visto, le olió el miedo a Culiacán. Esta es la foto del día. 80 alcaldes de diversos partidos se manifestaron afuera de Palacio Nacional. Buscaban audiencia con el presidente para pedirle recursos para obras públicas. Llevaron pancartas, cohetes y tambora. Fueron dispersados con gas lacrimógeno. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Stephanie. Continuamos. Ya son 15 los muertos en las protestas masivas callejeras en Chile. Al regreso del corte le hablaremos de esta crisis social y política. Felicito a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por ser el premio Crónica en el área de comunicación pública en la edición 2019 de este premio. Representa pluralidad, representa reconocimiento a la inteligencia. Celebramos la 10ª entrega de los premios Crónica. Mientras otros solo llegan a la conferencia de prensa, en Crónica nos metemos en las entrañas de la ciudad. Las entrañas de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. El emperador de Japón, Naruhito, proclamó su ascenso al trono del crisantemo. El emperador Naruhito de Japón cumplió con la proclamación oficial de su ascenso al trono del crisantemo. Con breves palabras, el emperador se comprometió a respetar la Constitución y cumplir con todas las responsabilidades de sus funciones. Naruhito pronunció este martes el mensaje en una ceremonia realizada en una pequeña sala del Palacio Imperial de Tokio, un acto que siguieron desde otro salón decenas de jefes de Estado y de Gobierno que llegaron a Japón para esta ocasión. El titular del trono del crisantemo fue proclamado emperador el pasado 1 de mayo en unos actos restringidos a un reducido número de personas, y las celebraciones públicas se realizaron este martes. La proclamación oficial se prolongó durante media hora y Naruhito la hizo desde un trono alzado y oculto inicialmente por una cortina, junto a otro más pequeño en el que estaba la emperatriz Masako. Todo ello en la Sala del Pino, donde solo estaban los parientes más cercanos de la familia imperial y los invitados especiales estaban en otra sala, situada al otro lado del patio central. Naruhito leyó su mensaje desde un documento plegado como un acordeón que le entregó un chambelán que se acercó al trono con lentos movimientos. En su mensaje, Naruhito recordó a su padre, Akihito, que abdicó el pasado 30 de abril y las 3 décadas que estuvo como titular del trono del crisantemo. Y como ya le adelantábamos, en Chile ascendió a 15 el número de muertos en protestas y se extendió el toque de queda. La cifra de muertos por las violentas protestas que asolan a Chile contra la subida del precio del boleto del metro se elevó a 15 y cientos de heridos, además de 2.000 detenidos, mientras que las autoridades extendieron el estado de emergencia y el toque de queda en varias ciudades. La Policía de Carabineros informó la madrugada de este martes que una persona falleció electrocutada durante el saqueo a un supermercado en el centro de Santiago, de acuerdo con el diario La Tercera. La Armada señaló por su parte que una persona falleció la noche del lunes en la ciudad de Talcahuano, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, luego que fue atropellada por un camión militar, cuando los soldados buscaban terminar con otro saqueo en el lugar. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó un toque de queda en varias regiones del país. Este toque de queda rige para Santiago y toda la región metropolitana desde hace 3 días. Este lunes, Piñera anunció que la medida se extendió a la región de Valparaíso, la provincia de Concepción y las ciudades de Antofagasta, La Serena y Coquimbo, Rancagua, Talca y Valdivia. El mandatario propuso el lunes un diálogo para llegar a un acuerdo social que permita una salida negociada al peor estallido social en varias décadas en el país sudamericano. El Parlamento británico respaldó el acuerdo sobre el Brexit alcanzado por el primer ministro Boris Johnson, pero congeló la tramitación del mismo. La Cámara de los Comunes aprobó este martes en primera votación el acuerdo preliminar del Brexit negociado por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, con la Unión Europea.
pero se negó a considerarlo con urgencia, lo que hizo que el primer ministro suspendiera el procedimiento del pacto. Con 329 votos a favor y 299 en contra, la ley que implementa los términos de la salida del Reino Unido del bloque superó la primera barrera parlamentaria, pero Johnson apenas tuvo tiempo para celebrar la victoria. Tras una puntuación de 322 votos a favor y 308 en contra, los diputados se negaron a leer y tramitar en solo 3 días el denso texto de 110 páginas que el gobierno publicó el lunes por la noche, como exigía Johnson. Esta fue la primera vez que la Cámara de los Comunes aprobó, en una primera votación, la base de un acuerdo de salida negociado por el gobierno del Reino Unido con la Unión Europea, lo que ha sorprendido debido a que el pacto firmado por la predecesora de Johnson en el cargo, Theresa May, fue denegado 3 veces en el Parlamento. Johnson, sin embargo, vio que la cómoda ventaja de 30 votos se desvanecía cuando los diputados se acercaron a mirar el calendario de votación del gobierno. El primer ministro quería que el acuerdo fuera aprobado el próximo jueves para que el país pudiera respetar la fecha fijada por la Unión Europea para abandonar el bloque, el próximo 31 de octubre. Por ello, el líder del Partido Conservador puso en pausa el proceso de ratificación del acuerdo del Brexit, al no haber sido aceptado el procedimiento de urgencia por el que quería tramitarlo. Ante esta situación, Johnson aseguró que mantendrá en marcha los preparativos para un eventual Brexit no negociado la próxima semana, aunque insistió que sus planes pasan por abandonar la Unión Europea en base a los términos que hoy respaldó el Parlamento británico. Estados Unidos ya es el segundo país con más personas que entienden el español. El Instituto Cervantes aseguró este lunes que tienen encarrilados los planes para abrir su nuevo centro en Los Ángeles. En esta metrópoli casi el 50% de la población es hispana y supone la segunda área urbana más poblada de Estados Unidos, un país en el que casi 57 millones de personas cuentan con competencias en español, convirtiéndose así en el segundo territorio del mundo con más personas capaces de hablar y entender el idioma. Estos datos del anuario El Español en el Mundo 2019 los ha presentado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en Los Ángeles durante un acto que contó con las autoridades locales. Para el director de la institución cultural, en Estados Unidos se ha instalado cierta retórica antihispánica que merece ser combatida desde la cultura y el reconocimiento del español como una lengua diversa y plural. Pues queremos defender el español en Estados Unidos en un momento donde se han generado ciertas dinámicas un poco racistas, supremacistas, que quieren ofender a los hablantes del español como si el bilingüismo fuese una carga y como si el respeto a la diversidad fuese una amenaza. Por ello, con las futuras acciones como la apertura de esta nueva sede, el Cervantes tratará de abordar el español como una lengua de vocación internacional y con una perspectiva latinoamericana. Para 2060, se estima que Estados Unidos será el segundo país hispanohablante después de México, y actualmente el número de nativos en español lo sitúa en el 5º lugar por detrás de México, Colombia, España y Argentina. Llegamos al final. Gracias, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas. Hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.